Cuando yo empecé en el teatro, que empecé en la Escuela de l'Orfeó de Sants, que de hecho allí empezó, yo conocí a Lluís Pascual, a Fede Puigcerver, eran profesores, yo había visto muy poco teatro, como muchísima gente, porque había muy poco teatro. De hecho, yo creo que muchos años más tarde habían 8 o 10 teatros en Barcelona y muchos de revista. Y lo primero que entendí o que conocí en la escuela es unos grupos punteros que mucha gente admiraba y yo por mi familia no había visto, pues que eran el Joglars, eran el Tei, eran en aquel momento Tábano. Empecé a ir al teatro y a ver estas compañías. Evidentemente todas ellas estaban ligadas a una actitud social antifranquista y con una militancia subterránea siempre hacia, pues hacia una lucha política encubierta. Era una forma realmente de entender una actitud de confrontación con el franquismo. Entonces yo sí que cuando empecé a hacer teatro, sí que era la palabra teatro independiente, porque es que además prácticamente no había nada más en Cataluña, sobre todo en Cataluña había desaparecido prácticamente el teatro. Estaba en aquel momento en el Thalía, estaba Paco Martínez Soria, me acuerdo, y quedaba colsada en el Apolo, y todo lo demás era un desierto enorme. Entonces sí que yo creo que cuando empezamos teníamos conciencia de empezar otra cosa que odiaba al empresario del puro, aquel que de alguna forma teníamos en nuestra mente como una especie de hombre que iba a ligarse vedettes al paralelo y que además iba a hacer mucha pasta y además vivía como un pachá. Y nosotros queríamos hacer otra cosa, y ahí empezó este teatro ligado a esta actitud social, a una actitud muchísimo más democrática, muchísimo más colectiva, con unas ganas de hacer todo cooperativo. Yo me acuerdo que cuando empezábamos decíamos, no, a mí me da igual el papel que haga, yo quiero estar en este grupo. De hecho, la gente empezaba así. Cuando vi a Joglars, el Joglars fue una de las primeras compañías que me sorprendió en un festival de MIM, que se hizo aquí en Barcelona, presentando compañías extranjeras, que nos sorprendieron muchísimo. Dije, ostras, a mí me gustaría estar en esta compañía, no hacer este papel, sino era pertenecer a un grupo de personas que iban a trabajar de una forma para un proyecto. Eso era el teatro independiente, ¿no? Y esta voluntad colectiva en todo era lo que hizo que muchísima gente pusiera mucho empeño en trabajar codo a codo, ¿no? La gente tampoco no militaba exactamente en partidos. Entonces no había militancias, militaba en la izquierda, militaba en el antifranquismo, en derrocar al régimen, en cambiar las cosas. Poca gente estaba adscrita a los partidos, pero sí que la política estaba metida dentro del teatro. De hecho, una de las cosas que hacía que la gente formara grupos, se sentía parte muy importante del cambio que se iba a generar en la sociedad. No sé si fue verdad o no, pero nosotros en estas compañías nos sentíamos un poco protagonistas del cambio que se iba a generar. Cuando yo iba al CAPSA, que se hizo el retablo del flautista, que íbamos allí y nos sentíamos un colectivo excepcional que estaba contribuyendo desde la cultura a cambiar las cosas. También recuerdo la Cuadra de Sevilla, que vino aquí con Tábora en el primer espectáculo, que nos pareció realmente un cambio de actitud total en el teatro. La gente en el fondo era una bandera de cambio. Dagoll Llagom empezó como una compañía universitaria, en la cual la gente evidentemente no cobraba nada, ni de ensayos, ni de nada, es decir, la gente lo hacía por amor al arte directamente y por amor al cambio y a la actitud esta que he hablado, y todo el mundo combinaba otros trabajos con el teatro. Pero como pasa a mucha gente dentro de este ámbito, pasó que el no hablar en clase fue el tercer espectáculo que se hizo, y a pesar de que primero estuvo censurado y se prohibió y tuvo muchas dificultades para salir, cuando saltamos del tema de la censura tuvo un éxito grandioso y salió una gira por España. Entonces, ¿qué pasó? Aquí ya hubo un conflicto. La gente no podía combinar el trabajo con la profesión de teatro. Entonces, aquí hubo un cambio, y este cambio generó otra estructura dentro de Dagoll Llagom, que era que todos los que dejaron la compañía porque querían seguir con sus trabajos, entraron actores, entre yo, entre Bozzo y entró Miquel Periel,
que ya habíamos tomado la decisión de dedicarnos al teatro. Yo, de hecho, me dediqué al teatro por azar, porque no quería, tampoco quería hacer teatro, estaba estudiando historia y entré en el Joglars porque Albert Boadella tuvo el desgraciado accidente de Gloria Rognoni y me llamó para que yo entrara. Me lo pensé, que me dijo, pero tú, ¿cómo te vas a pensar esto? Pero claro, dije, pero oye, es que yo no me había planteado ser profesional del teatro, pero al final entré y a partir de ahí ya el teatro es como un veneno, como dice Sirera, que si lo pruebas, pues es muy difícil de dejarlo. Entonces yo ya me había decidido dedicar a la profesión y ya entramos nosotros. ¿Cómo entramos? Pues bueno, vivíamos de los bolos, evidentemente las temporadas eran muy cortas, hacíamos muchos bolos, hacíamos de todo, eso ya lo sabes, pero todo el mundo hacíamos de todo, desde vender los bolos, cargar, descargar, bueno, nos repartíamos todo tipo de trabajos y era todo cooperativo, todo el mundo cobraba lo mismo y de hecho vivíamos con muy poco dinero. Yo explico siempre que cuando fuimos a Madrid, estrenamos No hablar en clase, yo salí vestida de niña así con el uniforme y paré al público y dije, señores, esto está muy bien, me ha encantado estos aplausos y tal, pero somos una compañía catalana, no tenemos sitios para dormir, entonces por favor pedimos quien tenga casas para acogernos este mes. Y entonces salieron personas y cada uno nos fuimos a una casa distinta. Esto pasó durante varios montajes, porque nosotros ni en sueños pensábamos que podíamos ir a un hotel, porque no teníamos dinero. La primera cosa que nosotros siempre dijimos que queríamos hacer era teatro popular de calidad. Es decir, en aquel momento la gente no iba al teatro, y los que iban al teatro eran muchas veces élites, o los que iban a Colsada o los que iban al Molino, que era un tipo de gente que era un tipo de teatro y tal, o ya estaba evidentemente la ópera y alguna cosa así como de gran formato del Nacional y tal y cual, que la gente iba, pero la gente no iba al teatro. Entonces nuestra primera obsesión fue recuperar público y las escuelas, porque desde No hablar en clase nosotros nos hemos dedicado a hacer teatro para las escuelas. Bueno, con todo esto la subsistencia fue cambiando, aunque todo el mundo hacía de todo, ya tenías a lo mejor 2 o 3 técnicos que iban antes a empezar a montar algo. Este fue un poco el cambio que se introdujo. Aún y así, nosotros seguíamos siendo, hasta mucho más adelante, fuimos una cooperativa, todo el mundo cobraba igual, no habían diferencias, desde los técnicos a los actores, a todo el mundo, era muy comunal, vaya. Pasa que la evolución de estos grupos, finalmente, como la propia sociedad, porque en el fondo yo creo que pasó así, bueno, al tercer espectáculo la gente se iba, entraba otra y tú ya tenías tu pequeño patrimonio, entonces, bueno, entonces ya se tenía que empezar a diferenciar, ahí es cuando empieza ya que en lugar de ser una cooperativa, es una cooperativa pero que contrata a unos actores, entonces quedan unos que son cooperativa y los otros son contratados, y poco a poco, por ejemplo, en el caso de Lagón, de una forma no voluntaria, sino por la propia transcurso de la realidad, hemos acabado haciendo una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque después de 40 años quedamos 3 personas. En aquel momento la maternidad debía ser compatible con tu trabajo. Tenías que tener... Yo tuve un hijo, y muchas actrices que conozco tuvieron hijos, pero se los llevaban en un cesto al teatro o se los llevaban o sea, tenían un concepto que yo aún comparto ahora, de que la maternidad no te puede anular como profesional, como creadora, tienes que compaginarla y que si te empeñas, pues es posible. Y esto estaba, yo me acuerdo en Tábano, en diferentes compañías, pues que la gente lo llevaba bien. Entonces, el papel de la mujer en aquel momento era, yo creo que mucho más igualitario que posteriormente ha ido generando el teatro. ¿Por qué? Porque éramos un colectivo absolutamente democrático, con capacidad de decisión, todo el mundo exactamente igual, y además incluso renunciábamos a la palabra director.
El teatro independiente odiaba, se ponía creación colectiva. De hecho, en el teatro hay bastantes mujeres en la gestión, que desgraciadamente no en la dirección. ¿Por qué? Tampoco lo sé. Yo creo que es un problema de que finalmente el hecho de la maternidad es bastante difícil de compaginar con las giras, con tal y con... Pero bueno, la dirección también podría ser, no sé exactamente el porqué. Pero en cualquier caso, durante una época, muchas mujeres, si no dirigían, lideraban bastante con sus compañeros las compañías. Yo recuerdo Lindsay Kemp, yo recuerdo Judith Malina y Living Theater, y luego en el Grec entonces era un sitio donde se intentaba traer grupos. Yo creo que Momenchat no, hubo alguno de estos que vino la primera vez. Todos estamos súper ávidos de ver cosas de fuera, pero la verdad es que era muy difícil. Entonces, en nuestro caso, cuando pudimos viajar, empezamos a ir a Londres, que de hecho nuestro enraizamiento con el teatro musical fue a partir de Noche de San Juan con Jaume Sisa y de empezarnos a interesar por el teatro musical. Empezamos a ir a Londres y a ver espectáculos musicales en Londres. Claro, volvíamos muertos, porque aquello era, comparativamente, no había ningún tipo de recurso que se le pareciera, ni en actores, ni en cantantes, ni en medios, ni en nada. Veníamos de la zarzuela, porque aquí había habido una grandísima tradición de musical, porque el Teatro Victoria, donde estamos nosotros ahora, había sido un teatro de zarzuela potentísimo, con una grandísima afición a la música y al teatro musical. Lo que pasa es que, como todo, se había perdido, siempre había quedado aletargado. Aquí había el mestre d'Amunt que iba haciendo zarzuela, pero popularmente aquel gran crecimiento había desaparecido. Y entonces nosotros vimos que esto se podía recuperar, que este emparentamiento entre teatro y música tenía unas posibilidades enormes que nadie trabajaba. El teatro musical tiene estas posibilidades de que la gente pueda entrar por diferentes caminos de comunicación con el espectáculo. A la gente que le gusta mucho la música, o la gente que, incluso la danza, las coreografías, la vistosidad facilita el lenguaje para que mucha gente que no había ido al teatro pudiera entrar al teatro a través un poco del espectáculo. Esa es un poco lo que yo creo que que fuimos consiguiendo, y de hecho fidelizando un público que cada espectáculo nos iba siguiendo. Esto era un poco también la gran cualidad, yo creo, de las compañías, que muchas de ellas siguen, y la verdad es que como empresas, 40 años no hay muchas empresas que duren, y es que creamos una marca. No era un individuo, no era un director, era una marca, un estilo que realmente hacía que la gente te identificara de una manera y de ahí fuera siguiendo tu evolución. Esto, que creo que ahora casi ha desaparecido, yo creo que fue una grandísima aportación, no solo para las compañías, sino el público se acogía a unas estéticas, a un estilo, a unas ideas, a una forma de ver el mundo que de alguna forma les emparentaba con una compañía, ¿no? Y entonces te iba siguiendo, y tenías la gente que cada estreno y los bolos, los pueblos, todo el mundo venía a ver el otro espectáculo que habías hecho. Quien generaba mayoritariamente la contratación teatral era gente que políticamente y culturalmente estaba adscrita o bien a unos ateneos o a unos círculos determinados de gente, o bien a unos grupos de teatro amateur que te llevaban a un sitio. Y entonces esta gente era la que generaba una expectación, y que en el fondo trabajaban muchísimo, porque de la misma manera que nosotros hacíamos teatro, ellos programaban teatro, con una grandísima vocación. Eso era un momento del país difícil, pero precioso. Yo recuerdo en un pueblo, Salomó, que nos llevaron con la Noche de San Juan, un pueblo que no tenía nada de dinero. Se juntaron 10 personas. Creo que en aquel momento nosotros cobrábamos... Es que ahora no te quiero decir lo que, pero no mucho, igual, no quiero decir una cifra porque me equivoqué, pero pusieron entre 10 y dijeron: si recuperamos el dinero, compramos un jamón
y os invitamos al jamón. Y luego, evidentemente, se hizo la taquilla, nos pudieron pagar y luego nos fuimos a meter el jamón, porque esas personas habían recuperado su dinero que habían puesto. A veces de la nada sale el cambio, ¿no? Entonces, el cambio se produjo de una forma brutal. Los catalanes tenemos una capacidad de generar, de emprenduría, yo creo, bastante grande, y desde luego desde el punto de vista de la creatividad se generó esto. Entonces, las compañías aquí salieron, bueno, me acuerdo, Joglars, comedians, Dagoll Dagom, la Fura. También era un momento del país en que Cataluña era admirada, cosa que ha cambiado muchísimo. En aquel momento, cuando nosotros hicimos Noche de San Juan en Madrid, con Sisa, la movida madrileña nos recibió con una grandísima ilusión. La gente, los progresistas madrileños, de alguna forma venían a vernos con una admiración realmente por haber hecho un producto distinto. La Noche de San Juan, por ejemplo, pensar que la traducción fue de Gil de Viedma, de Joan Marcé, la música era de Sisa, Sisa cantaba en directo, toda esta especie de transversalidad entre el mundo intelectual, el mundo del teatro, un cantautor conocido, conseguir un espectáculo popular, pero sin caer en lo barato, intentando buscar nuevas fórmulas, era súper admirado. Esto ha ido cambiando bastante, la situación ahora mismo es muy distinta. Había una décima parte de lo que existe ahora, entonces evidentemente trabajábamos mucho más. Ahora los bolos, o sea, yo recuerdo creo que fue el espectáculo, no sé si fue la Noche de San Juan, que un día, yo, contando los días que habíamos estado en casa, en Barcelona, creo que... No, yo trabajé 10 años en Dagoll Dagom. De los 10 años, conté que 7 había estado fuera. O sea, contando... Y 3 había estado aquí. O sea, imagínate la proporción de bolos, giras y temporadas que hacíamos. Esto ha cambiado mucho. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho más proteccionismo en las comunidades se autoprograman, y luego también ha salido muchísima más producción que no estaba. De hecho, nosotros, mucha gente... Desde la Federación de Asociaciones que existe en España ahora, mucha gente ha dicho, yo empecé porque cuando vinisteis como Dagoll Dagom, cuando vino el Joglars, cuando vino tal, esto generó un poco, yo creo que el teatro independiente generó esta especie de veneno teatral que se repartió por todas las comunidades, ¿no? Generó muchísimas ganas de nuevos proyectos, de nuevas compañías, mucha gente que era amateur se profesionalizó. La creación colectiva, de alguna forma, durante un tiempo generó que mucha gente tuviera esta capacidad de creación autóctona, que poco a poco yo creo que ha ido cambiando hacia una mirada internacional y cada vez más se ha ido transformando en compañías que respiran más de autores de fuera, incluso de imitación de proyectos de fuera. Yo creo que ahora, antes la gente se quería parecer a Joglars y ahora se quieren parecer a no sé quién de Holanda, ¿sabes? Pero, en definitiva, de todas formas, yo creo que generó un cambio radical, sobre todo en una programación teatral que empezó a ser normalizada, en que la gente hacía un festival y al año siguiente se hacía otro. Y entonces creó una demanda, creó un público que lo creó el teatro independiente. O sea, los teatros se llenaban, o sea, tú ibas a un bolo y, claro, cuando no hacían tantísimas funciones, pero la gente iba a ver, siempre había una gente esperando ávida de teatro. Esta creación de público, yo creo que la hizo el teatro independiente. En estos momentos el teatro tiene muchos recipientes y poco contenido. Y aquí es donde probablemente yo creo que se generará otro ciclo, que creo que quizá ya está empezando, porque el teatro actual de gente muy joven se empieza a parecer a las compañías del teatro independiente, que es gente con una voluntad de creación por encima de valores, podríamos decir, comerciales o económicos, con ganas también quizá más, con un sentido un poco más colectivo y cooperativo. Me da la impresión de que se está generando esto.
Ha aparecido una cosa que de alguna forma también distorsionó mucho el mercado, que era la televisión y el cine dentro del panorama del trabajo, ¿no? Porque eso evidentemente para el sector es muy bueno, pero también hace que la gente se desfidelice más, porque un actor en una compañía se podía pasar 10 años y entonces, cuando te empiezan, ahora es un problema de si eres muy bueno, te ofrecen una película, te ofrecen un montaje, te ofrecen un teatro del centro dramático, que aunque sea un mes voy a ir al centro dramático, y esto distorsiona lo que podría ser la pequeña tienda del teatro independiente, ¿no? Hay una cantidad de gente, de personas que se están dedicando a esta profesión, que para absorber, para que el mercado, para que la demanda del mercado lo absorba, es complicadísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos al principio. Los que sobran de lo que sería la mercantilización normal, se tienen que generar sus propios proyectos. Y aquí vuelve a empezar un poco la emprendeduría y la creación, y el buscar la originalidad, y el buscar nuevos ámbitos de exhibición, y entonces, bueno, yo creo que esto puede ser bueno también, ¿no? Normalmente en las compañías toda la gente son sus propios empresarios, aportan su propio capital, generan toda la estructura de una producción, y en cambio las productoras normalmente contratan gente externa, artistas externos, cambian de estilo, pueden cambiar, pueden hacer diferente, y en cambio las compañías generan un estilo propio y de alguna forma están sujetos a su propia estructura. Esta es la diferencia. Y yo creo que las compañías que están en Seatra aún, de hecho, tienen esta misma raíz. Con la aparición del gran teatro público, del dinero público que ha ido a dotar a grandes estructuras como el Teatro Nacional, como el Teatre Lliure, de muchísimo dinero realmente para levantar estas estructuras, realmente nos daba muchísimo miedo que esto hiciera tambalear las ayudas a las producciones y a las compañías, y finalmente a generar un teatro muchísimo más dentro de un estilo mucho más concreto. Entonces, Seatra se creó para que esta diversidad estilística creativa que habían generado las compañías no se perdiera. Y ha sido una lucha difícil porque realmente la política, los partidos políticos, el poder, le gusta muchísimo más el fasto, aunque sea más caduco, aunque sea más rápido, el gran aparador, el gran escaparate, que a veces dura un mes o que dura 3 semanas, pero ha aparecido en los medios, ha aparecido en los periódicos, hay unos actores que han estado un mes, pero lo ha visto muy poca gente, pero todo esto ha generado pues, que está muy bien que exista, sí, pero yo creo que el teatro de calle, el teatro de a pie, es el teatro que va a los pueblos, que son las compañías, porque las grandes estructuras no generan producciones que van de gira, que nosotros llamamos bolos. Finalmente, si se coge ahora mismo en España, hay algunas productoras que sí que tienen pero luego hay muchas compañías que son las que llegan al último pueblo de España. Como pequeñas empresas, de alguna forma tienen una capacidad más grande de adaptación que las grandes estructuras. ¿Por qué? Pues las compañías, por ejemplo, a lo mejor guardan tienen su almacén, guardan sus espectáculos, guardan su vestuario, tienen unos actores que a lo mejor no son unos actores que están en las grandes televisiones y en las grandes películas, pero sí que están disponibles, y si mañana, dentro de un mes, dentro de un medio año, sale una actuación internacional en México, en tal o en cual, pueden ir. Una gran producción que está sustentada con estrellas, están todos haciendo televisión. Entonces no pueden hacer la gira, no pueden salir, no pueden hacer. Al final, ¿quién puede girar? Pues la gente que tiene una capacidad más grande de adaptarse al mercado de este tipo. Por lo tanto, yo creo que hay que defender muchísimo la estructura de compañía, porque al final
Desde la perspectiva de política cultural, ya no económica, sino cultural, lo que pretendíamos las compañías de teatro independiente, que era que desde nuestra perspectiva el país pudiera subir unos cuantos peldaños en la cultura y contribuir a esa subida de la cultura, es lo que deberíamos seguir haciendo. Y esto tiene que estar en las grandes ciudades, pero en todos los pueblos, en todos los rincones tiene que llegar esto. No tiene que ser para una élite privilegiada que realmente puede acceder desde unos pequeños puntos al teatro. Por lo tanto, es muy importante defender, aunque a veces las intelectuales, el mundo considera que esto es muchas veces teatro de segunda.